Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video. En este video vamos a ver cómo utilizar Fetch para consumir un API. El API que vamos a utilizar hoy específicamente es el API de Pokémon, la PokeAPI. La PokeAPI tiene la data de todos los Pokémones de la primera generación. ¿Cómo es que se usa esta API? Acá dice Try It Now. Para usar una API en general siempre se hace con el link oficial y también con los parámetros específicos que quieres consultar. Acá te dice que puedes hacerlo con Pokémon / el nombre o con Pokémon / el ID. Vamos a hacerlo con el ID. Si ponemos Pokémon / número 1 y le damos aquí en Submit, te va a botar todos los datos del Pokémon número 1, Bulbasaur. Si le damos a Pokémon número 2 y enviar, te va a traer todos los datos de Ivysaur, que sería el Pokémon número 2. Como ven acá te trae muchísimos datos. Te trae las habilidades, las formas, los movimientos, que son un montón, la especie, los sprites, que son básicamente las imágenes en miniatura. Por ejemplo, si agarramos este link de este sprite que se llama Bug Default y lo pegamos en un navegador, van a ver que te trae al pequeño Ivysaur de espaldas. ¿Por qué te lo trae de espaldas? Porque estamos tomando Bug Default. Si agarramos From Default, verán que te trae al pequeño Ivysaur, pero mirando hacia el frente. Vamos a agarrar esta imagen y la vamos a guardar, vamos a utilizarla en el proyecto. Y listo. Bueno, ya hemos visto cómo es el API de Pokémon y cómo funciona, cómo lo podemos consultar y toda la data que te trae. Podemos consultarlo con el ID de los Pokémones. Si ponemos, por ejemplo, el ID del Pokémon número 80, van a ver que te trae a Slowbro. Esta información también se puede pedir directamente desde el navegador. Si copian el link de la API y la pegan en el navegador y la completan, /Pokémon /5 por ejemplo, y Enter, te va a traer todos los datos del Pokémon 5, que en este caso vamos a ver, Pokémon 5, es Charmeleon. Esta data está todo en duro, pero básicamente todo lo que está aquí es lo mismo que lo que está aquí, solo que acá te lo muestran de una forma más bonita. Ahora que ya hemos visto bien lo de la API, vayamos al código. Abran su editor de código favorito. Yo utilizo Visual Studio Code, pero ustedes pueden utilizar Atom o Sublime o el editor de código que ustedes quieran. Yo uso Visual Studio Code. Acá, como ven, tengo una carpeta totalmente vacía. Solo tengo el iVisual que acabo de copiar, que acabo de guardar hace un momento. Vamos a crear un nuevo archivo web que se llame index.html. Lo que me gusta de Visual Studio Code es que tiene atajos geniales. Por ejemplo, si escribes un signo de exclamación y le das Tab o le das clic aquí, te arma toda la estructura básica de un archivo HTML. Aquí vamos a cambiar el título a Pokémon Random Versus, que es el nombre del proyecto, y vamos a escribir en la parte de aquí al final el script para consultar a la API. El API se consulta con el comando fetch. Y a fetch tienes que pasarle como parámetro el link de el API. Vamos a pasarle, por ejemplo, este link que ya sabemos que es el de Charmeleon, el Pokémon con ID 5. Simplemente lo copiamos y lo pegamos aquí en fetch entre comillas. Fetch es una promesa en JavaScript. Las promesas en JavaScript básicamente pueden o salir bien o salir mal. Cuando salen bien se tratan con el comando then y cuando salen mal se tratan con el comando catch. Una promesa sale bien, por ejemplo, en este caso, cuando nosotros hemos solicitado la data al API y el API nos ha entregado la data correctamente. Y una promesa puede salir mal cuando, por ejemplo, pides data a un API y el servidor se cae o se te va el internet o accidentalmente escribes mal el URL oficial del API. En este caso vamos a asumir que todo va a salir bien, así que vamos a tratar todo con el comando then. Vamos a configurar solo el comando then. El comando then recibe una función. Otro de los atajos geniales de Visual Studio Code es que solo escribes func y cuando le das tab ya te crea toda la estructura básica de una función. Vamos a quitarle el nombre, va a ser una función sin nombre y esta función lo que va a recibir es ya la respuesta a fetch. Así que como parámetro vamos a darle response y esa respuesta ahora vamos a imprimirla en la consola. Console.log response. Guardamos y abrimos este archivo en el navegador. Le damos a inspeccionar y como verán en la consola
ya nos está dando una respuesta. Que bueno, body, body used, status, eso no es eso no es exactamente la consulta a la API. Porque primero tenemos que hacer que esta respuesta esté en un formato que pueda entender el navegador. Esta respuesta vamos a convertirla a formato JSON, que es un formato que entienden perfectamente los navegadores, pero esta conversión ahora también es una promesa, así que también tenemos que aplicarle su respectivo then, asumiendo que todo va a salir perfectamente. Then, como ya les había mencionado acá arriba, recibe una función y en esta última función ya ha recibido la respuesta de la API, ya has recibido la respuesta y esa respuesta ya la has convertido a formato JSON. Así que aquí ya está el Pokémon. Pokémon. Vamos a comprobar, vamos a escribir acá console.log Pokémon, guardamos y si actualizamos nuestro archivo, ya van a ver que acá recibes la primera respuesta que habíamos recibido, esta de aquí, y debajo recibes la respuesta que sí vendría a ser el Pokémon Charmeleon, porque es el Pokémon con el ID número 5. Esta impresión de la respuesta ya la podemos borrar porque solamente necesitamos la impresión del Pokémon. Ahora, para poder reutilizar este código que hemos hecho para poder consultar a la API y pedirle al Pokémon con el ID 5, para que la podamos reutilizar vamos a ponerla dentro de una función, igual func. Esta función vamos a ponerle por nombre consultar, con minúscula, consultar Pokémon, y de parámetros por el momento no va a recibir nada. Esta función de consultar Pokémon solo debe tener todo este código dentro. Y listo, ya debería funcionar exactamente igual. Vamos aquí al navegador y actualizamos. Y actualizamos. Y bueno, por supuesto, no te dice nada porque tú aquí ya has creado la función, pero no la has llamado. Cuando creas una función debes de llamarla. Vamos a llamarla aquí abajo. Recuerden que para llamar funciones debes ponerle al final los paréntesis para decirle a JavaScript que esa es una función. Guardamos y cuando le doy actualizar, ya ven que acá te trae toda la data del Pokémon Charmeleon. Cuando esto es una consulta a una API, tú puedes traer toda la data, como estamos haciendo ahora, o también puedes traer data específica. Por ejemplo, si queremos traer solamente el nombre, de forma muy sencilla, en la parte de aquí solo imprimimos console.log el Pokémon.name, porque el dato se llama name. Ahora que ya estamos imprimiendo solo Pokémon.name, van a ver que vamos a actualizar y solamente te va a mostrar el nombre, Charmeleon. Esto es lo que necesitamos. Ahora, si queremos darle más poder a esta función, recuerden que esta función lo que hace es traer al Pokémon con el ID número 5, convertir esa respuesta en formato JSON y imprimirla en la consola, pero siempre va a traer al Pokémon con el ID 5, siempre va a traer a Charmeleon. Si nosotros queremos traer al Pokémon con el ID 8, por ejemplo, o con el ID 10 o con el ID 20, lo que tenemos que hacer es que este método de consultar Pokémon reciba como parámetro un ID, por ejemplo, y hacer que este ID se reemplace con este número para que la llamada a la API sea específica. Ahora vamos a utilizar algo de JavaScript que se llama los template literals, que básicamente es una forma en la que tú puedes poner datos dinámicos en una cadena de texto. Se utilizan con esta pequeña tilde invertida que está aquí, que yo la voy a copiar porque hasta ahora no he encontrado dónde está en mi teclado. La pego aquí y la pego aquí y listo. Ahora que tiene estas tildes invertidas en lugar de las comillas, ya puedo utilizar data dinámica. ¿Y cómo se hace? Tienes que hacerlo con el símbolo de dólar y corchetes. Como ven, cambia de color y eso significa que ya puedo utilizar datos dinámicos. Así que ahora, este método de consultar Pokémon, puedo llamarlo con el número que yo quiera. Si le quiero llamar al Pokémon con el ID 25, solo le cambio a 25, guardo y cuando refresco me va a traer a Pikachu. Obviamente que si llamamos al Pokémon 26, todos saben que te va a traer a Pikachu evolucionado, a Raichu. Todo está funcionando perfecto. Ahora hay que dejar un rato de lado esta función. Como han visto, esta función es increíble. Miren, con tan pocas líneas de código y utilizando la sintaxis de fetch y then, hemos conseguido una función reutilizable que puede traer cualquier Pokémon, bueno, el nombre de cualquier Pokémon con su ID. Vamos a dejar un rato esta función de aquí
para ir trabajando en lo que se va a mostrar en la pantalla, porque hasta ahora estamos mostrando todo en la consola, pero no queremos mostrarlo en la consola, ya que nadie entra a la consola, solo los desarrolladores. Queremos mostrarla aquí en la pantalla. Así que vamos a cerrar la consola y vamos a comenzar a poner código aquí en la pantalla. Para comenzar voy a poner en el body primero una etiqueta h1 que sea el título vamos a ponerle lo mismo que dice aquí, copiar y pegar nomás, guardamos y actualizamos, listo. Ahora debajo voy a crear un contenedor, un div, que va a contener a dos Pokémon. Un primer Pokémon que está en otro div, que va a contener una imagen y un párrafo. La imagen va a ser la foto que ya tenemos guardada de iVisor, que guardamos, va a ser una imagen puesta en duro, ivisor.png, pues por mientras. Y acá en el P vamos a ponerle un nombre muy genérico, Pokémon 1. Guardamos, actualizamos y miren cómo se ve, qué bonito el iVisor que hemos guardado. Pero recuerden que este iVisor lo estamos llamando de nuestro disco duro, todavía no estamos haciendo nada con la API. Vamos a ponerle un Pokémon, debajo un div que simplemente diga la palabra versus, y debajo un segundo Pokémon. Solo voy a copiar esto. Lo guardamos y cuando lo actualicemos van a ver que ya se ve así. Pero ahorita esto se ve bastante feo. Voy a ponerle un poco de estilo CSS para que podamos mejorar el diseño. Simplemente creo un nuevo archivo que se llame estilos.css o el nombre que ustedes quieran. Y aquí voy a compartir la pantalla de ambos archivos para que puedan ver ambos. Aquí en estilos CSS, por ejemplo, voy a ponerle que el body, recuerden que el CSS es únicamente para aplicar diseño gráfico a la página, para hacer que se vea bonita. Al body voy a ponerle un font family, o sea, un tipo de letra de Arial, que al menos es más bonita que la que está ahora. Voy a ponerle un tamaño, un font size de 16 píxeles. Y voy a ponerle también un margen de 0. Y ahora, al título, que vendría a ser este título de acá, que por cierto todavía no sabe que es un título, así que voy a ponerle una clase title. A este título, punto title, voy a ponerle simplemente que esté centrado. Un text align de center. Ahora, guardamos esto, guardamos aquí. Y cuando actualicemos la página, y van a ver que no ocurre nada. Ah, por supuesto, ya hemos creado el archivo de estilos, pero no le hemos dicho a nuestra página web que hay un archivo de estilos y que tiene que llamarlo. Eso lo hacemos aquí en la etiqueta head, simplemente con una etiqueta que se llama link. Link y le dan clic a CSS. Y se va a crear esto. Y aquí, en la parte de la referencia tienen que poner el nombre correcto de su archivo de estilos. El mío se llama estilos.css. Luego lo guardamos y cuando actualicemos la página, listo. Como pueden ver, ha cambiado el tipo de letra, una letra más bonita, y el título se ha centrado. Lo siguiente que voy a hacer es que al título también le voy a poner un relleno, un padding de 16 píxeles. Guardo, actualicemos, un poco más bonito. A todo este contenedor, que es el que tiene al Pokémon, a la palabra versus y al segundo Pokémon, a todo esto voy a ponerle una clase que sea Pokémon List. Y a todo Pokémon List vamos a ponerle un display de grilla y un grid template columns de una fracción, 100 píxeles y una fracción. Guardamos y también hay que guardar este archivo de aquí. Y cuando actualice, listo, ¿bien? Ya va quedando un poco más bonito. Ahora voy a definir un tamaño fijo para estos Pokémon. En la parte de aquí voy a ponerle un ancho máximo de 800 píxeles y también un margen automático para que se quede centrado. Guardamos y cuando actualice ya van a ver que va tomando un poco de forma. Ya le hemos dado estilos a toda la lista de Pokémon. Ahora vamos a darle estilo a cada Pokémon independiente. Voy a agregarle una clase que sea Pokémon. Voy a copiar esta clase. También se la voy a dar al segundo Pokémon. Y a la clase Pokémon voy a ponerle primero un border
un borde de un px sólido y un color un poco oscuro, un relleno de 10 píxeles, un fondo que sea un plomo un poco más claro y que todo esté centrado, text align center. Luego, a la palabra versus, que es la palabra que está aquí, en el navegador está la palabra aquí, voy a ponerle una clase que diga simplemente versus para darles unos estilos independientes. A versus vamos a ponerle igual un text align de centro, un margen automático y un tamaño de fuente. Como el body tiene 16 píxeles, voy a ponerle acá el doble, 32 píxeles. Guardamos, actualizamos y listo. Por último, estos iVisor se ven muy pequeñitos, así que a todas las etiquetas de imagen voy a aplicarles un ancho del 100%. Guardamos y actualizamos y listo, se ve más bonito. Ahora sí podemos seguir trabajando en la consulta de la API. Voy a cerrar el archivo de estilos por mientras para concentrarnos en el script que teníamos aquí. Y lo siguiente que vamos a hacer es crear una nueva función que lo que haga es llamar a dos Pokémon. Porque ahorita esta función lo único que hace es consultar a un solo Pokémon de acuerdo a su ID y traerte sus datos. Ahora vamos a crear una función func que se llame, por ejemplo, consultar Pokémones en plural, consultar Pokémones, y este es consultar Pokémon, son métodos diferentes. Consultar Pokémones por el momento no va a recibir ningún parámetro. Lo que va a hacer consultar Pokémones es crear a estos dos Pokémones que están aquí. Y estos dos Pokémones van a ser random, van a ser aleatorios. Así que lo primero que debo hacer es crear dos números aleatorios. Voy a crear una variable que se llame primer ID igual a mat.random por 150. ¿Por qué 150? Para que sea números random del número 1 al número 150. Pero mat.random te da números decimales. Así que para que esto funcione correctamente, tenemos que ponerlo dentro de un mat.round para que siempre redondee el número a un número entero. Ya tenemos el primer número ID, que es totalmente aleatorio, del 1 al 150. Vamos a crear un segundo. Simplemente copio y pego esa línea y le cambio el nombre de la variable a segundo ID. Ahora, dentro de esta función que estamos creando, ya hemos creado dos números completamente random y vamos a llamar a la función consultar Pokémon dentro de esta función. Vamos a llamarla dos veces. En la primera llamada le pasamos el primer ID, que es un número aleatorio, y en la segunda llamada vamos a pasarle el segundo ID. También, para que este Pokémon se pueda reconocer, voy a pasarle un identificador único, que va a ser el número 1, y un identificador único, que va a ser el número 2. Luego vamos a ver bien para qué va a servir esos números. Entonces, como le estoy pasando ya dos parámetros y no solo un parámetro, esta función tiene que cambiar. Consultar Pokémon va a recibir un ID y también un número, que por el momento con el número no se va a hacer nada. Si ahora probamos esta función de consultar Pokémones en plural, le damos aquí, recuerden los paréntesis, lo guardan y en su proyecto lo actualizan y abren la consola, van a ver que te trae a dos Pokémones totalmente aleatorios. Mira, Chansey y Growlithe. Volvemos a actualizar. Vileplume y Executor. Volvemos a actualizar. Poliwhirl y Dugtrio. Ya sabemos que esta función está funcionando, valga la redundancia, perfectamente. Crea dos números aleatorios y luego te trae a dos Pokémones aleatorios utilizando la primera función que creamos, que te trae a un Pokémon de acuerdo a su ID. Ahora tenemos que hacer la parte que es un poco más difícil, que es que toda esta data que tenemos en JavaScript, transformarla a data que se pueda reflejar en el navegador para que se vea en la página web.